Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Hogares Seguros. Estamos hablando sobre el papel del Estado en el resguardo de los menores y de los adolescentes. Y la pregunta era, ¿lo está haciendo bien el Estado? ¿Debe seguir haciéndolo? ¿Hay que proponer la participación o coordinación con entidades privadas? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la visión del Estado en este tema de los menores y los adolescentes? El Estado debe ser, al final de cuentas, el espacio de todos donde le demos solución a los problemas estructurales. Este tipo de situaciones, o sea, lo que lleva a institucionalizar a personas porque no están bien cuidadas por sus familias o porque tienen problemas en la ley, con la ley siendo menores, pasa por esas condiciones que habíamos hablado antes. Entonces, ahí el Estado tiene un campo de acción que es su competencia. Crear esas condiciones. Por supuesto, después necesitamos un crecimiento económico donde viene el sector privado. Ahora la parte ya de la gente institucionalizada. En otros lugares del mundo eso no es un gran debate y es más, las experiencias de hacer esos servicios desde el lado privado tienen el problema de los incentivos. El incentivo para una institución privada de dar eso a la larga es cobrar por un servicio que presta. En cambio, para el Estado el incentivo puede ser precisamente ahorrar esos costos que son altos atendiendo las causas. Entonces yo me voy más por una solución estatal, pero que sea integral, que acometa la solución de las causas y que pueda efectivamente ya, los casos que se rebasan y que llegan a jóvenes que necesitan ser institucionalizados y atendidos, pues crear las condiciones para que en esos hogares no se les violen sus derechos. Ahora, luego de la tragedia se habló mucho, se replanteó mucho el modelo de estos hogares seguros y se pues trasladó estas competencias a una instalación en Zona 15. En los últimos días la noticia es, bueno, se están repitiendo los mismos errores que ocurrían en San José Pinula, ahora en Zona 15. Incluso los vecinos del lugar han manifestado estar en contra de la presencia de este hogar seguro en el lugar, porque dicen, bueno, no cumple los requisitos de seguridad. Y bueno, durante estos días en redes sociales también circuló un video en donde se ve digamos un abandono de menores de esa institución. Le pido a producción que nos pase el video en donde se observa cómo estos menores pues salen del hogar seguro que se ubica en Zona 15. Vemos, estos son videos de las cámaras de seguridad, cómo pues logran evadir los muros y salen. Esto es lo que también los vecinos de Zona 15 han denunciado y esperan que sean removidos a otro lugar. El problema es dónde. Hay un problema de infraestructura para los hogares y también analizar, es válido también oponerse a que se instalen este tipo de hogares, porque yo creo que hay también un prejuicio cuando uno dice viene un hogar de resguardo, está en el barrio, está en la colonia. ¿Se vale estar en contra de la presencia de este tipo de instituciones? La situación es triste porque eso evidencia muchas las divisiones de nuestra sociedad y eso preocupa. Entonces, tenés un hogar donde tenés supuestamente o solo, aparentemente, a niños que tienen problemas en sus hogares, pero también se han dado casos donde los jueces mandan a menores con conflicto con la ley. Entonces esto crea un perjuicio, no me iría tanto al necesariamente social, sino que los vecinos me imagino que tienen un miedo de que ciertos menores puedan estar en grupos organizados. Y lo que sucede también, el problema aquí de fondo es que tenés una institución de este tipo en una colonia residencial, cuando un sistema estatal bien pensado debería estar más ordenado, tendría que tener las instalaciones adecuadas, más grandes, en un lugar donde no cause conflicto con un área residencial. Es triste porque como se evidencia un prejuicio, pero la situación es más compleja que solo decir que no deberían quejarse. Es válido quejarse, pero también es válido el otro lado, que no hay otra opción. Y esto es lo más preocupante de la situación. Una falta de infraestructura que ya el mismo organismo ejecutivo ha reconocido, pero ¿cómo abordar el tema de, bueno, se llega a instalar un tipo de estos lugares a un área residencial, como mencionaba Mario, si igual no se están cumpliendo los protocolos de seguridad y hay una falla de la misma Secretaría de Bienestar Social? ¿Cómo abordar el tema?
Pues pasa por soluciones integrales. Mario tocó el tema, por ejemplo, de la ley de servicio civil. Aquí pasa que tenemos un sistema político de botín, o sea, los puestos terminan siendo para gente allegada, que se le premia cuando llega alguien a un cargo de elección popular. Si tuviéramos un servicio civil técnico que se puede mantener en el tiempo, entonces tiene medidas de mitigación que puede efectivamente implementar con este tipo de emergencias. Por supuesto que para las personas que viven en un barrio les llegan a instalar un hogar seguro donde hay jóvenes con conflicto en la ley, donde además no se les cuida bien, no hay medidas perimetrales para cuidarlos, como podíamos ver en el video, va a ser un problema y es legítimo que ellos se pronuncien en contra. O sea, es un problema que se está sacando de un lugar para ponerlo en otro. Pero lo que decía Mario también es cierto, o sea, es un Estado que está rebasado en sus capacidades. Entonces, analicemos siempre en estas coyunturas lo estructural y vamos al fondo. Entonces, tenemos un sistema que no permite crear ese servicio civil y esas condiciones, además de la pobreza misma del Estado, para poder tener protocolos instalados. Cada vez que hay elecciones se reemplaza a las gentes que están a cargo de las instituciones. El déficit de la infraestructura de estos lugares arrincona al Estado a llegar a este tipo de lugares, a residencias, pero yo creo que el problema, si lo trasladamos a otro municipio, va a ser el mismo rechazo, porque ya hay una desconfianza del papel del Estado o de cómo el Estado maneja este tipo de instituciones. Y de verdad, yo creo que mucho, y también hay que reconocerlo nosotros como medios, mucho se compara una correccional a un hogar de acogida, que es el hogar seguro, y muchas veces se trata a lo mismo, de la misma forma, y son cosas muy diferentes. Pero yo sí creo que si sacamos el hogar seguro de este residencial y lo trasladamos a otro lugar, va a existir el mismo rechazo, porque hay una desconfianza del manejo de esos espacios, y que puede haber otra vez un incendio, puede haber otra vez un hecho violento o algo que no puedan manejar las autoridades. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Mejor pedir la cooperación de otras instituciones. Si ya no se tiene la confianza del Estado para que lo maneje, ¿qué se puede hacer? Es que vamos un paso atrás, esto es una consecuencia, vamos a ver la causa, por lo menos de la parte institucional del Estado. El sistema, como está planteado, no está funcionando. No está funcionando porque tiene los mismos problemas que ya mencionamos, de mala calidad del personal. No hay al parecer, una política bien pensada de cómo deberían ser los hogares, dónde deberían estar, cuánta gente van a recibir. O sea, ese tipo de profundidad no se ve reflejada. Y lo otro es que sí causa ese rechazo. No debería causar el mismo rechazo que una correccional, pero lo que pasa es que están mezclando a los niños, están mezclando a los adolescentes. Entonces, llegamos a este punto porque el sistema es una combinación de malas decisiones, de mala planeación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe reestructurarlo desde el principio del sistema, si lo vamos a conservar el estatal, y se deben atacar las otras causas que tenemos, como la ley de servicio civil, principalmente desde mi punto de vista, porque esto es una secretaría, el nombramiento es completamente político y no debería ser político por el tema que se está tratando. Y cuando el presidente Jimmy Morales se le preguntó sobre su reacción al momento de la tragedia hace 3 meses, él también hablaba de la necesidad de desinstitucionalizar a muchos menores, que se ha llegado como a un cuello de botella a esta situación, y que cerrar este tipo de hogares no se podía realizar de la noche a la mañana. También es una respuesta que no nos dice qué va a solventar. ¿Cómo podemos entonces salir de este atolladero a 3 meses de la tragedia? Seguimos viendo que se están repitiendo estos errores y no queremos volver a ver otro día luctuoso como aquel 8 de marzo. Sí se necesita una medida de emergencia. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están ahora institucionalizados y cómo atenderlo? Aparte de las causas, que creo que incluso tenemos bastantes coincidencias con Mario, tiene que haber un plan efectivo de cómo atender este tipo de emergencias, y si hay necesidad de invocar un estado de emergencia al respecto de esto en especial, pues en el marco legal hay que ver cómo hacerlo y tomar una decisión valiente al respecto. Esto fue un drenaje de capital político para Jimmy Morales, que de hecho ya su administración ya venía bastante golpeada a pesar de haber tenido solo un año, y tiene que tomar cartas en el asunto, porque un estallido como el que se dio hace 3 meses puede darse nuevamente. El plan tiene que estar bien pensado, coordinación interinstitucional y valiente. Y pasa tal vez por entregarle ahora la dirección de la Secretaría o adentro
A gente que sepa realmente cómo dar una respuesta inmediata, ¿verdad? O sea, una que se saque ahora uno de la chistera la solución sería hasta irresponsable. Eso depende del Estado analizando sus recursos, qué tiene a la mano y de dónde puede jalar para atender un problema que es latente. Ahora, otro problema que muchas veces tiene el modelo de resguardo de niños y adolescentes es que no genera un capital político tangible, digamos. No es esto obra gris, no es esto un programa social masivo que puede abarcar a muchas familias. De hecho, es una parte de la cadena de justicia que muchos ignoramos, que muchos se hacen de la vista gorda. Entonces, creo que por eso pasa que nunca se ha tomado una medida excepcional, como mencionaba Javier, porque yo creo que los diputados se ponen a contar réditos políticos y no les salen las cuentas. O sea, esto no genera votos. No. Obviamente, cuando ocurre una tragedia sí es desgastante, pero nadie quiere soluciones a largo plazo en este tema porque no es algo que se pueda observar. Con ese desincentivo, ¿qué podemos hacer para abordar el tema de la niñez y la adolescencia? Pero sí lo usaron para explotar y para, por ejemplo, debilitar a la PDH, ¿verdad? Lo usaron de una forma espuria la tragedia. Al momento de la tragedia. Y es que, vuelvo a insistir, o sea, la naturaleza de cómo se hacen los nombramientos, es una secretaría que depende de la presidencia. La naturaleza, la misma secretaría de estas instituciones son políticas. Entonces, todo lo que suceda en esas instituciones, o sea, cambio para bien o para mal, depende de cómo miren los políticos y creen que necesitan votos, creen que ganan esto. Entonces, si cambiamos la naturaleza, por ejemplo, de estas instituciones y la volvemos más apolítica, más técnica, las reformamos de una manera, no van a estar dependiendo de los diferentes, del humor de un político, de que si van a ganar o no votos. Y supongamos que no lo podemos cambiar política a algo más técnico. Sí creo que puede, como en cualquier institución, puede haber una oportunidad política si se aprovecha bien. O sea, no porque ahorita no se ve o sea más difícil de ver la ganancia política, significa que puedes reformar un sistema como este, sacarle provecho y hacer que funcione y hacerlo tu marca como político. O sea, si se tiene la iniciativa, creo que se podría hacer. Pero para mí la solución tendría que ser cambiar la naturaleza de estas instituciones, de estos hogares, para que funcionen y no estén dependiendo de los políticos. De nombramientos políticos que muchos requieren o buscan la lealtad del gobernante en turno. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar hablamos también de una situación que se está viviendo en los hospitales nacionales, la renuncia de uno de los directores y bueno, lo que el director, la preocupación es los reparos de la Contraloría, lo que él ve es una situación que no puede ser sostenible y bueno, deja esa dirección. De eso vamos a hablar al regreso, la etiqueta SF Hogares Seguros. Volvemos.